Buenos días, querida Iglesia Viva, ¿cómo estáis? Me alegro mucho de poder saludaros otra vez. No sé si os dais cuenta, pero ya ha llegado el verano, ya hace unos días súper bonitos, llenos de sol, súper largos, en los que podemos salir a la calle, quedar con nuestras familias, con nuestros amigos, incluso con los hermanos de la Iglesia. Y es que, aunque no podamos reunirnos los domingos por la mañana en el local, sí que podemos hacerlo entre semana con nuestro grupo de célula. Así que si tú no eres uno de esos afortunados que ya lo está haciendo, apúntate, que aún quedan unos días para poder vernos. Bueno, este domingo por la mañana me gustaría invitaros, como cada domingo lo hemos hecho, en este tiempo de crisis, pero en este tiempo de oportunidad, que dentro de nuestras casas podamos sumarnos a este culto online y elevar a Dios nuestra alabanza, nuestra voz, nuestra gratitud, porque Él ha sido bueno con nosotros, nos está guardando, nos está cuidando, nos está regalando estos días tan bonitos y nos tiene mucho que enseñar todavía. Así que, si os parece, vamos a poner esta reunión de domingo por la mañana en las manos de Dios. Papá, gracias por estos momentos en los que podemos juntarnos de manera, sí, virtual, pero tu Espíritu está presente, Señor. Gracias porque eres bueno, a mí me estás cuidando, a mi familia nos estás cuidando, nos estás bendiciendo, Señor, y en medio de tanto desorden, de tanto caos en la sociedad debido a esta situación, me siento protegido, me siento cuidado, me siento amado. Papá, gracias por la oportunidad de aunque sea a través de una pantalla, a través de internet, a través de un vídeo, poder comunicarnos contigo y con nuestros hermanos de la Iglesia, Señor. Te pedimos, claro que sí, que todo esto pase lo antes posible, papá. Queremos volver a juntarnos en comunidad, en familia, en masa, claro que sí. Pero mientras no lo podamos hacer, papá, sigue bendiciéndonos, sigue cuidándonos, sigue usando estos momentos para enseñarnos lo que tú quieras enseñarnos. Bendice esta reunión en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé quién soy yo sé quién soy yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo sé quién soy yo sé quién soy yo, tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Oh
Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Soy perdonado. Tu hijo soy. Soy aceptado. Yo sé quién soy yo. Tengo confianza. Seguro estoy que soy amado. Yo sé quién soy yo. Volví a vivir, ya libre soy. Te pertenezco a ti y tú eres mi Dios. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Cristo eres mi Yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando poder ir a la iglesia, que todos podamos estar juntos y tener un tiempo de alabanza en el local. He hecho mucho de menos, ya creo que ya son 3, 4 meses, no, me he perdido la cuenta, que llevamos sin poder reunirnos y estar juntos y alabar juntos, y tengo muchas ganas de veros a todos, de abrazaros a todos, muchísimas. Seguro que no soy el único, que vosotros estáis igual que yo. Pero tengo una propuesta que haceros, a ver qué os parece. Si quedamos el domingo que viene, domingo día 19, a las 12, en la zona de la Bastida, en el merendero, para que pasemos la mañana juntos como iglesia y comamos juntos. Hay unas mesas allí, entonces podemos quedar allí, pasar la mañana juntos desde las 12, comer sobre la 1:30, 2, y estar un poquito más, y cuando cada uno quiera se va yendo a su casa para descansar un poco. Pero creo que es una oportunidad muy buena, que aunque no sea en el local de la iglesia, que podemos vernos, y cuanto más seamos, mejor, y cuanto más fácil se lo pongamos a la gente para que pueda estar, mejor. Por eso no nos hemos ido muy lejos, hemos quedado en alguna zona en Santa Coloma, y os enviaremos la información esta semana, y os pido que vengáis, que quiero veros a todos, y quiero estar con vosotros y hablar con vosotros, y seguro que tenemos muchas ganas todos de vernos. Entonces, apúntatelo, el domingo que viene, día 19, a las 12, en la zona de la Bastida. Nuevo inicio nos ofreces.
constante amor, constante amor. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde, tu amor no se rinde. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Tu amor no se rinde, 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 tu amor no se rinde. Esta semana me tocaba a mí presidir la mesa y compartir con vosotros la Santa Cena, tomar del pan y del vino, pero como veis no voy muy preparado para la ocasión, porque además al salir de casa me he dado cuenta que el pan que nos quedaba estaba duro y que no teníamos vino. Pero me gustaría dejaros con una reflexión que ha estado rondando mi cabeza esta semana, y es que he intentado explicar a una amiga lo que significa, lo que hay detrás de partir el pan, de tomar juntos la Santa Cena, y me daba cuenta de que no solo es recordar a Jesús, que básicamente es recordar a su persona, su sacrificio, su obra de salvación por nosotros, sino que cuando partimos el mismo pan y tomamos la misma copa, estamos reflejando la unidad. Estamos partiendo de un mismo pan, que simboliza ese cuerpo de Jesús que es partido por nosotros, tomando de la misma copa, y eso cobra mucho sentido cuando lo hacemos juntos, cuando todos comemos del mismo pan y de la misma copa. ¿Por qué? Porque detrás de ese simbolismo hay una imagen de unidad, de que todos formamos parte de ese mismo cuerpo, de ese mismo pacto. Y me hacía pensar que esta crisis nos ha privado un poco de eso, de poder quedar juntos y tomar el pan y el vino y sentirnos parte de esa iglesia, de ese cuerpo. Para Jesús era súper importante que sus discípulos estuvieran unidos. Cuando Él oraba al Padre, le pedía que ellos fueran uno como Él y el Padre son uno, para que el mundo crea que el Padre le envió, para que el mundo crea en el mensaje del Evangelio. Por eso me gustaría que esta semana, en lugar de tomar el pan y el vino, pensáramos en algún hermano que a lo mejor nos estamos olvidando de él. Hace mucho tiempo que no nos vemos, es normal que nos olvidemos de alguien, pero me preocupa que esto nos afecte y que esto nos separe. Así que me gustaría dejarte con un reto en el que yo voy a participar también. Me gustaría que pensaras en algún hermano que hace tiempo que no ves,
con el que hace tiempo que no hablas, incluso que a lo mejor no has hablado mucho y crees que alguien no le va a escribir o no le va a llamar. Piensa en ese hermano y envíale un mensajito. Y no vale cualquier mensajito de esos de buenos días, que Dios te bendiga con un versículo, el mensaje que te ha llegado del móvil y lo reenvías, eso no, algo personal. Pregúntale cómo está, incluso si te atreves, llámalo. Me gustaría que lo que hacemos cada domingo de tomar el pan, tomar el vino, que recordamos a Jesús, no solo lo hiciéramos mirando hacia arriba, sino que lo hiciéramos mirando a nuestro alrededor, porque cuando atendemos a uno de nuestros hermanos más pequeños, estamos atendiendo también a Jesús. Así que me gustaría dejarte con este reto esta semana. ¿Te parece bien? Coge tu móvil, mira la lista de contactos, seguro que tienes un número que ni siquiera sabes quién es, no, pero seguro que tienes a alguien ahí que hace mucho tiempo con el que no hablas. Llámalo, pregúntale cómo estás, invítale a que venga el domingo que viene a la quedada que haremos, pero no dejemos de estar unidos, de preocuparnos los unos por los otros, de ser uno, para que los demás crean que Jesús es el Hijo de Dios. Recuerda guardar y tener preparada tu ofrenda para cuando podamos ir a la iglesia poder dejarlo ahí, y si puedes hacerlo por transferencia bancaria y no lo has hecho porque te falta el número de cuenta de la iglesia, pídonoslo y te lo pasamos. Este domingo tenemos con nosotros a otro invitado especial. El domingo pasado tuvimos a Itiel hablando de asuntos pendientes por solucionar, y este domingo tendremos a Juan Varela, una persona dedicada al ministerio de la familia junto con su mujer María del Mar. Saben muchísimo sobre relaciones matrimoniales, de pareja, relaciones de padres con hijos, y nos tienen preparado un mensaje para este domingo. Y es que este mes queremos trabajarlo como el mes de la familia, y por eso hemos preparado esta serie de vídeos con invitados especiales para que nos ayuden a tratar estos temas que durante 3-4 meses hemos estado encerrados como familia. Nos ha servido para llevar nuestra paciencia al límite, para dedicar más tiempo a nuestros hijos, aprender a estar con nuestras parejas, a hacer videollamadas constantemente a nuestros padres para saber cómo estaban. Ha sido un tiempo muy bueno y a lo mejor un poco duro de vivir. Gente que ha estado sola, tenía su familia lejos. Personalmente creo que es un momento adecuado para hablar sobre estos temas de familia, así que te invito a que abras tu corazón, prepares bien tu mente, tu alma, para recibir la palabra del Señor a través de nuestro hermano Juan. Bueno, querida familia, ¿cómo estáis? Un cordialísimo saludo de parte de vuestro amigo Juan. Un placer compartir con vosotros en este día, y bueno, cuando Manel me lo propuso, desde luego me puse con la mejor de las disposiciones, porque es un placer para mí siempre poder compartir la palabra y poder, sobre todo en estos tiempos que corren, traer pues una palabra de aliento y traer una palabra de esperanza. De manera que hoy vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Y comenzamos. Oramos entonces. Amados Padre, gracias por este tiempo que apartamos, que preparamos para escuchar tu palabra, para honrarte, para servirte, Señor, para esperanzarnos, para alimentarnos. Oramos que tú pongas buena tierra en el corazón de todos nuestros hermanos, Dios mío, y que ellos puedan recibir la palabra y que ésta pueda ser de nutriente espiritual para todas sus vidas. Gracias, Señor, porque tú eres la esperanza, porque los tiempos y las edades están en tu sola comprensión, y porque no hay nada que se mueva en este mundo sin tu consentimiento, Padre. Descansamos en tu soberanía y pedimos que tu paz y tu bendición esté con nosotros durante este tiempo, Dios mío, que podamos recibir de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, amados, tiempos difíciles y tiempos complicados donde nos toca posicionarnos bien y donde nos toca evaluar cómo tenemos que construir nuestros matrimonios de forma sólida, ¿no? Y cuando hablamos de matrimonios, evidentemente hablamos de también familias. De hecho, vamos a abarcar el término familia
para englobar tanto lo que es la parte del matrimonio como de los hijos y aún de la familia extendida. Sí, tiempos difíciles, amados. Llevamos apenas 20 años del nuevo milenio y literalmente en los últimos 20 años se han dado más cambios y más radicales que en todo el siglo pasado, ¿no? Este asunto de la pandemia ha venido a ser un poco como la puntilla que está certificando tiempos de crisis, tiempos de enormes cambios y últimamente mencionamos de que sobre la Iglesia se cierne un cierto espíritu de incertidumbre, un cierto ambiente de temor, y estos 20 primeros años del nuevo milenio son considerados como la primera generación del nuevo milenio, ¿no? Y esta primera generación es lo que se da en llamar ahora generación bisagra, porque cierra literalmente una etapa, una forma de entender el mundo, ¿no? Y abre otra forma completamente distinta. Y tenemos que conocer y estar preparados para todo esto, ¿no? Digamos que ese ambiente de incertidumbre comenzó inaugurando el nuevo milenio con la caída de las Torres Gemelas, todos recordamos, ¿no? Como el mundo cambió a partir de entonces, ¿no? Con las Torres Gemelas. Luego llegó el avance del Estado Islámico, toda la cultura del terror, donde en YouTube uno podía ver vídeos donde literalmente a las personas cristianos, la inmensa mayoría, les cortaban la cabeza en vivo y en directo, ese tipo de barbaridades. Después ese mismo ambiente de incertidumbre siguió operando a través del establecimiento de todo lo que se llama la ideología de género, ¿no? Y la ideología de género como esa cultura de corte impositivo y con un sesgo absolutamente totalitario que se está imponiendo en todos los países de Occidente, ¿no? Y esa incertidumbre que ya veníamos sintiendo acabó de ser coronada, creo que nunca mejor dicho, con el famoso coronavirus. Ya sabemos realmente quién corona es Cristo y todo eso, ¿no? Entonces la COVID-19 acabó siendo la puntilla que certificó una era de incertidumbre. Y bueno, en medio de todo eso estamos nosotros, la Iglesia, ¿no? Y está la familia, ¿no? Entendemos que tanto la Iglesia como la familia son probablemente las dos únicas instituciones capaces en este mar tan turbulento de traer dos cosas que desesperadamente necesitan las personas hoy en día, ¿no? Y esas dos cosas son verdad y esperanza, ¿no? En el mar turbulento de tantas circunstancias sociales, de tanta incertidumbre en cuanto al futuro, pues necesitamos algunas anclas que nos aseguren estabilidad. Esas anclas son la verdad, por un lado, y la esperanza, por otro, ¿no? La verdad por algo que comentaremos después y la esperanza porque Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Entonces, todo, como creo que hemos comentado en otras ocasiones, todo absolutamente en la Biblia tenemos que interpretarlo en clave familiar. Es decir, la familia viene a ser el primer banco de pruebas de la autenticidad de nuestro cristianismo. Quiere decir, amados, que todo lo que en la Iglesia se canta, se ora, se predica y se enseña tiene que tener su primera aplicación en el seno y en el contexto de la familia. La familia se constituye literalmente en el banco de pruebas, ¿no? Para comprobar si nuestro cristianismo está siendo algo auténtico y real o es solo de boquilla o es solo de religión, de domingo, ¿no? Otro de los aspectos que el virus ha traído es que de pronto ha descentralizado la idea de un Dios al que adorar el domingo un par de horas y lo ha llevado a nuestros hogares, realzando y resaltando la tremenda importancia que la familia tiene dentro de esta sociedad, ¿no? La familia es y ha sido refugio de esperanza para muchos, ¿no? Y evidentemente dentro de la familia está el tronco, que es el matrimonio. En tanto en cuanto el tronco está firme, estable y bien enraizado, las ramas, hijos y demás familia, ¿verdad?, pues estarán también aseguradas. Por eso la Iglesia, que no es sino familia de familias, debe de nutrirse de matrimonios sólidos. Y matrimonios sólidos que sepan llevar adelante las circunstancias de tensión, las crisis provocadas por tantísima incertidumbre en todos los órdenes y la evidentísima
crisis económica que ya está pegando fuerte y que lamentablemente todavía pegará un poquitito más fuerte todavía, ¿no? Entonces nos movemos en medio de circunstancias bien complicadas y por eso las dos únicas instituciones capaces de garantizar la verdad y la esperanza son la familia y la Iglesia. Cuando Dios le dice a Abraham, ahí en Génesis 12, en el pacto abrahámico, Dios le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Por lo tanto, Dios estableció que la familia iba a ser el vehículo utilizado por él para traer bendición a toda la humanidad. Luego en Deuteronomio 6, ese es un versículo tremendamente importante, sobre todo para el pueblo judío. Uno puede observar en el Muro de las Lamentaciones cómo los judíos ortodoxos llevan unos saquitos de cuero, tanto aquí como en el brazo. Eso se llama la filactelia. Son saquitos de cuero que contienen versículos esenciales para el pueblo judío. Uno de esos versículos es Deuteronomio 6, la gran oración del pueblo judío. Y es bien interesante porque Dios sabía muy bien que su pueblo iba a ser disperso por cualquier parte del mundo. De hecho, la dispersión del pueblo judío aún no ha terminado. En el libro de Daniel se establece que cuando cese la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas, ¿no? Aludiendo a que cuando el pueblo judío vuelva a estar junto otra vez, desde la dispersión que comenzó en aquellos tiempos bíblicos, entonces la segunda venida es inminente, ¿no? Es una de las señales. Deuteronomio 6 literalmente establece que como Dios sabía muy bien que entre los pueblos paganos entre los que se iba a mezclar su pueblo, había dioses politeístas, había creencias donde el sacrificio humano era una constante, había prostitución sagrada, había todo tipo de perversiones. Y para que su pueblo no se contaminara con todos aquellos cultos idolátricos, Dios estableció que el hogar era el sitio idóneo para garantizar la fe y para garantizar la identidad de su pueblo. Por eso Deuteronomio 6 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás al Señor tu Dios. Bueno, y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás en tu casa, las dirás a tus hijos al acostarte, al levantarte, las pondrás en los dinteles de tus puertas, hablarás de ellas. Es decir, Dios estableció que la institución de la familia iba a ser el vehículo mediante el cual Dios iba a garantizar la identidad de su pueblo. Y ese alto honor y esa alta responsabilidad sigue estando hoy en día también en nosotros, ¿no? La familia sigue siendo ese nido social de referencia, la familia y el matrimonio, por tanto, sigue siendo ese lugar donde aprender las raíces de la fe, donde se modelan los precursores de un carácter que nuestros hijos van a tener y con el cual van a tener que desarrollarse posteriormente en la sociedad, ¿no? Por eso el matrimonio y por eso la familia tienen una importancia vital, porque todo en la Biblia hay que interpretarlo en primer lugar en clave familiar, ¿no? Vamos adelante. Bien, hablamos de la familia efectivamente como refugio de esperanza en tiempos de pandemia, ¿no? Ese sería otro título para otra charla interesante, ¿no? Nosotros decimos que tenemos que ser atalayas de nuestros tiempos. Un atalaya es alguien que se sitúa en la loma de una montaña o en el minarete de un castillo, en la torre, para otear el horizonte y para mirar lo que viene por delante y así estar prevenido y advertir a los habitantes del pueblo de lo que viene. Eso es un atalaya, es un vigilante que mira, observa, analiza el horizonte. Y tenemos que ser atalayas de nuestros tiempos. Los tiempos están cambiando muy rápidamente y aquello que conocemos lo podemos prever y aún lo podemos cambiar, ¿no? Entonces, Segunda de Crónicas, capítulo 12, 32, habla de cómo David se juntó, entre otros, de personas que observaban, eran conocedores de los tiempos, ¿no? Y entonces eso es importante porque tenemos que ser conocedores de los tiempos que vienen. Aún Romanos 13:11 habla también de que tenemos que ser conocedores también de los tiempos, utiliza ambos términos en ambos versículos, y eso quiere decir que tenemos que tener una reflexión horizontal para averiguar los cambios que vienen, para saber interpretarlos y para saber prepararnos para todo ello, ¿no? Sin embargo, 2 de Corintios 4:18 establece
Y dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, que son temporales, sino las que no se ven, que son eternas, ¿no? Entonces parece como que este versículo nos anima a no detenernos en las circunstancias, porque es como cuando Pedro, de pronto que miraba a Jesús, se mantenía firme, pero cuando miraba sus circunstancias complicadas, el mar embravecido, se hundía, ¿no? Bien, son versículos que tenemos que aprender a complementar. Efectivamente hay que tener una mirada horizontal, pero hay que tener una confianza vertical. Tenemos que aprender a analizar el horizonte y las situaciones que nos vienen, pero nuestra confianza solo puede estar en Dios, quien sigue siendo el dueño de los tiempos, quien sigue siendo el dueño de las edades. O sea que el análisis social no es incompatible con nuestra confianza en Dios como el soberano que está por encima de todas las circunstancias que nos están aconteciendo, ¿no? Decimos que la pandemia, porque esto es así, como cualquier periodo de crisis, ha puesto de relieve, claro, la tremendísima importancia de la familia, ¿no? Los gobiernos de todo el mundo se han dado cuenta de que el único refugio y lugar de esperanza y de seguridad en medio de todo esto vino a ser la familia. Podríamos incluso decir que un beneficio colateral no buscado por toda esta situación es como la familia ha sido resaltada a un lugar tremendamente importante. Lamentablemente, las crisis revelan la fortaleza o la debilidad de las instituciones, y en la familia no iba a ser menos, ¿no? Y aparte de familias, de matrimonios, donde se han revelado las crisis que ya existían y que se han agravado durante el tiempo del confinamiento, y eso ha provocado, lamentablemente, pues sí, ha provocado divorcios, ha provocado muchas tensiones familiares, pero qué cierto es que en muchísimos hogares todo este tiempo de confinamiento ha servido para unificar a las familias, ha servido para que los matrimonios de pronto pudieran hablar y pudieran, digamos, dirimir situaciones de disputa, situaciones de tensión, pudieran hablar las cosas. Recordamos una señora doctora de profesión, muy metida en su profesión, digamos, y el tiempo del confinamiento le sirvió. El hecho de poder comer todos los días con su hija pequeña, el hecho de poder contarle un cuento antes de que ella se durmiera por las noches, le sirvió para valorar y darse cuenta de cómo la infancia es un tiempo que pasa tan rápido y de cómo realmente lo más importante era la familia. Ella aprendió a disfrutar de los momentos cotidianos en familia, ¿no? Y entonces en la entrevista ella decía, cuando vuelva al trabajo, estaba en el ERTE, ¿verdad? Cuando vuelva al trabajo ya no voy a volver atrás, no quiero volver a perderme mi tiempo con mi hija, porque mi papel de madre está antes que mi papel de profesional, ¿no? Y entonces todos tenemos que aprender a valorar en su justa medida, y en estos tiempos tan complicados, todo lo que ha puesto de relieve la pandemia, que es la tremenda importancia de la familia, la tremenda importancia del matrimonio como lugar de estabilidad, y si eso ha revelado tensiones, crisis y roces, hay que hablarlo, hay que trabajarlo, porque mira, uno puede ser profesional hasta la edad de la jubilación, uno puede ser incluso líder en la iglesia, pastor, anciano y demás, hasta un tiempo donde ya no le toca más ese rol o esa responsabilidad, pero uno tiene que ser siempre esposo de su esposa y viceversa, y uno tiene que ser siempre padre de sus hijos, ¿no? Son nuestras primeras responsabilidades que no tienen fecha de caducidad, mueren con nosotros y tenemos que aprender a atenderlas siempre en primer lugar. Entonces decimos que la palabra crisis en chino se representa bajo los ideogramas de peligro o de oportunidad, porque toda crisis puede ser un peligro, ¿verdad? Si no sabemos superarla y esta nos supera, es un peligro que puede destruir nuestra relación matrimonial, familiar, pero también es una oportunidad, porque toda crisis revela una situación que hay que arreglar, y cuando ésta se arregla, después de cualquier situación de tensión provocada por una crisis, si somos capaces de sobreponernos a ella, esto genera mayor nivel de unidad que el que había antes de la situación de crisis. Por tanto, los buenos, los mejores matrimonios no son los que nunca tienen crisis, ¿no? Muy al contrario. Son aquellos matrimonios que aún a pesar de las crisis, o gracias a estas y a la buena superación y gestión de las mismas, esos matrimonios han salido más fortalecidos. Entonces vamos a trabajar
3 peligros a enfrentar en medio de estas situaciones tan complicadas que vivimos, con las crisis a tantos niveles, 3 peligros a enfrentar y 3 oportunidades a aprovechar, ya que la palabra crisis representa tanto peligros como oportunidades. Bueno, uno de los peligros que todos tenemos que aprender a manejarnos con ello es lo que se llama la fobia social. Bueno, lo que algunos psicólogos ya están denominando el síndrome de la cabaña. Es decir, frente a tanta falta de naturalidad, a la hora de salir a la calle, uno tiene que llevar la mascarilla, si entras a un restaurante está el gel de desinfección, guardar la distancia de seguridad, evidentemente la mascarilla, todo va marcado por tiempos, parcelado, uno va a la playa y en muchos lugares hay un foro y un cupo limitado, aforo, tiene que haber también una parcelación a veces de los lugares de la playa, se pierde mucha naturalidad en lo que son las relaciones sociales. Y ante esa falta de naturalidad, muchas personas tienen cierta fobia social, casi que prefieren salir de casa lo mínimo, aparte de que hay personas que lógicamente, pues bueno, también tienen un miedo porque son de riesgo, no quieren salir, no quieren entrar en situaciones de riesgo para poder contaminarse, y eso genera lo que se llama el síndrome de la cabaña, una cierta fobia social que no ayuda precisamente a socializar, sino más bien provoca un cierto aislamiento, ¿no? Y un cierto ambiente de incertidumbre y de temor. Y contra eso también tenemos que estar preparados, ¿no? Luego otro de los peligros es el que se llama la infodemia, y esto tenemos que saberlo, porque a quien afecta directamente es al matrimonio, al tronco, y después a nuestra relación como padres, y después evidentemente a la Iglesia por extensión, ¿no? Lo que se llama la infodemia, es decir, la intoxicación informativa. Hoy sucede un hecho en cualquier lugar del mundo y en cuestión de segundos ese hecho está en conocimiento en todas partes del mundo a través de las redes sociales, ¿no? La infodemia quiere decir que hay una intoxicación informativa tremenda. Ni con mucho podemos creer todo lo que nos aparece en las redes. Aún las cadenas de televisión, que parece que nos merecen más respeto porque parece que están más ordenadas, estructuradas y tienen mayor seriedad informativa, aún las noticias son sesgadas y en muchos casos mediatizadas por la política de determinada cadena, ¿no? Entonces, ni con mucho, repito, todas las noticias que nos salen en los medios tenemos que acabar creyéndolas, y mucho menos las que nos llegan al WhatsApp o las que nos llegan por otros medios de Internet, porque muchas simplemente son mentira. Lamentablemente vivimos en la época de la posverdad. La época de la posverdad se caracteriza porque ya no hay una verdad única, ya no hay un relato único que explique el universo, hay posverdades, muchas medias verdades que acaban siendo mentiras, y no tenemos que dejarnos influenciar por esa intoxicación informativa, ¿no? Tenemos que aprender a dosificar bien todo eso. Y de la única fuente en la que no deberíamos de cansarnos de informarnos, evidentemente, es la palabra de Dios, ¿no? Ahí están los tiempos, ahí están las edades. Recuerda que la palabra de Dios no es un libro antiguo, tampoco es un libro moderno, simple y llanamente es un libro eterno, y las verdades allí contenidas han de ser normativas para todo tiempo, para toda edad y para toda historia, ¿no? No pudiendo ser cambiadas ni tergiversadas a tenor de políticas de turno y demás. Otro peligro a enfrentar es lo que se llaman los hogares post-pandemia, ¿no? Ahora con el asunto del teletrabajo, con la poca claridad todavía que hay en cuanto a la vuelta de los niños al colegio y aún la posibilidad de que estos hagan parte del colegio dentro de sus casas, las casas van a convertirse en espacios probablemente donde a lo mejor pasar bastante más tiempo, pero los hogares post-pandemia, que es otro de los peligros, no se caracterizan porque ese pasar más tiempo juntos vaya a provocar mayor unidad, vaya a provocar muchísima mayor afluencia de afectividad en el hogar, porque lamentablemente esa mayor estancia de las personas en el hogar va a ser para que cada uno se centre en su mundo privado, en el teletrabajo, los niños en el colegio, el ocio se vuelve cada vez más individualizado y personalizado gracias a las redes sociales, ¿no? O a causa de las redes sociales. Y el lema de esos hogares post-pandemia es todos en casa, pero cada uno en su mundo, ¿no? Lo cual complica evidentemente la relación afectiva, la relación paterno-filial y aún la relación matrimonial. Bien, eso en cuanto a los peligros a enfrentar.
Ahora tendríamos que hablar de las oportunidades a aprovechar, que aquí es lo que nos interesa, para trabajar en primer lugar dentro del matrimonio como el tronco y en segundo lugar y por extensión con la familia, con los hijos y finalmente todo eso acaba redundando en la iglesia como cuerpo, ¿no? 3 oportunidades a aprovechar. Tenemos, amigos, que aprender a generar códigos propios. Hay alguna publicidad, creo que es de IKEA o de por ahí, que venden unos felpudos que dicen: bienvenido a la República Independiente de tu casa. Tenemos que hacer de nuestros hogares nuestra república independiente. Nuestros hogares, nuestras familias tienen que tener códigos propios, pequeñas costumbres familiares cotidianas que generen un sentido de identidad, un sentido de que es algo personal, un sentido de familia, un sentido de exclusividad. Cuando hablamos de códigos propios nos referimos a todos esos pequeños detallitos cotidianos que realmente acaban generando ese sentido de cuerpo, de pertenecer a una familia, a un linaje. Eso es bien importante, generar códigos propios. Cuando nuestro hijo era pequeño, teníamos un código propio que le llamábamos castillo de arroz. Resulta que a Noel le costaba muchísimo comer, se despistaba. Por lo tanto, ideamos un cuento que se come. Y entonces con el arroz yo hacía los moldes con un vaso y echaba en el plato, entonces eran las 2 torres del castillo, hacíamos una murallita con el arroz, era la muralla, unas lonchas de esas de queso, de sándwich, las poníamos a la entrada del castillo como si fueran los campos de trigo y comenzaba el cuento. El cuento era un dragón, que era la cuchara, un dragón malvado que se acercaba al castillo y derribaba la torre y la metía en la boca, las piedras, las maderas y todo lo trituraba, y le contábamos un cuento del dragón derribando el castillo inmenso y se comía unos platos de arroz impresionantes. Castillo de arroz. Nuestro hijo cumplió 25 años la semana pasada, ya vive independiente, está abriendo obra misionera con un equipo. Y lo interesante del asunto es que ese código propio, esa pequeña costumbre familiar y cotidiana, ya es privativa de la familia Varela, generando un entorno de identidad propia y de exclusividad y de complicidad. De forma que a veces nuestro hijo todavía, en su adultez, cuando llega a casa dice: papi, porque el castillo se lo preparaba casi siempre yo, ¿no? Dice: papi, esta noche castillo de arroz. Y se lo sigo haciendo, ya no le cuento el cuento, evidentemente, pero se sigue comiendo su castillo de arroz porque ese es un código propio generado por la familia Varela que otorga sentido de identidad, que otorga sentido de exclusividad. Y tenemos en nuestras familias y en nuestros matrimonios, en primer lugar, que aprender a generar códigos propios, pequeñas costumbres cotidianas privativas que nos den un sentido de exclusividad. Luego, aparte de códigos propios, tenemos que recuperar un sano sentido de dinastía familiar. Creo que la muerte de tantísimos ancianos, muchos de los cuales formaron parte de la generación que sacó España adelante con tanto esfuerzo, muchos de ellos vivieron la posguerra y vivieron los años duros de las crisis económicas y lamentablemente muchos de ellos fallecieron de una forma indigna. Eso es lamentable. Por eso hay que recuperar un sano sentido de dinastía familiar. Nosotros, como matrimonio, como familia, pertenecemos a una estirpe, pertenecemos a un apellido, a un linaje, a una línea generacional. Por eso, en el matrimonio, tenemos que aprender a nuestros hijos, aunque ya sean mayores, a hablarles de la historia que les precedió. No en vano, Dios envió a su Hijo y quiso que su Hijo naciera en el seno de una familia. Por eso el libro de Mateo comienza con la genealogía de Jesús, entroncando al Hijo de Dios en un linaje, en una dinastía familiar. Eso nos da sentido de continuidad, eso nos da sentido de estabilidad, de estirpe, de pertenecer a una herencia generacional. Cuando nuestro hijo era pequeño también, recuerdo que yo le enseñaba un objeto. El objeto no era sino un molinillo de café, de esos que ahora están de moda como adorno, donde mi bisabuela, cuando yo era jovencito, molía el café cada mañana y lo colaba en aquellas mangas que había de trapo. Aún puedo sentir el olor de aquel café. Y ese objeto
un objeto tangible. Yo se lo enseñaba a mi hijo y le decía, mira, esto perteneció a tu bisabuela, perdón, tatarabuela, que era mi bisabuela, y aquí ella molía el café, y cuando mi hijo toma el objeto y recuerda y piensa, no recuerda porque no tuvo ese recuerdo, pero piensa en lo que ocurrió en su antepasado, eso le da sentido de cuerpo, de estirpe generacional y de línea generacional, y eso es importante, porque genera en nuestros hijos el ser parte de una cadena, el ser parte de un eslabón generacional. Y eso tenemos que tenerlo muy presente. Tiene que tenerlo muy presente el matrimonio cuando vienen los tiempos de crisis, cuando a veces nos sale la peor parte de nosotros mismos por la incertidumbre, por las situaciones. No podemos pelearnos contra nosotros mismos. En el matrimonio el otro es parte de mí mismo y viceversa. Tenemos que aprender a colgar los guantes de boxeo, no dejar que la parte emocional inmadura de nuestro carácter gobierne nuestra relación. Estamos construyendo también una estirpe generacional, estamos construyendo también una dinastía familiar, y es el tronco, el matrimonio, en primer lugar, quien tiene que mantener una estabilidad y quien no tiene que dejarse llevar por todas las situaciones complicadas que puedan estar aconteciendo. Por tanto, es importantísimo aprender a mantener en nuestro matrimonio en primer lugar y en nuestra familia por extensión, dentro de esas 3 oportunidades, esos códigos propios, esas pequeñas costumbres familiares que nos dan sentido de exclusividad y de complicidad. Tenemos que recuperar ese sentido de dinastía familiar, de sabernos parte, de sabernos eslabones de una cadena generacional que queremos que continúe en nuestros hijos, línea generacional de bendición. Por eso el Salmo 132, en su verso 12, dice: si tus hijos guardaren mi pacto y mis testimonios, que yo les enseño hoy, sus hijos también se sentarán en mi trono. Y eso nos habla de herencia generacional, de bendición. Qué importante. Y finalmente, fomentar una vida espiritual saludable. Esto es importantísimo. Siendo esta vida espiritual saludable, siendo el matrimonio como tronco, el lugar donde primero hay que fomentar esa vida espiritual saludable. Hay que recuperar el altar familiar, amados. Las raíces de la fe no se adquieren en la iglesia, se adquieren en el hogar. Esa es una realidad que eleva el sentido de responsabilidad que tenemos que tener como familia, ¿no? Las raíces de la fe se adquieren en el hogar, en lo cotidiano. Nuestros hijos no se van a quedar con lo que reciben en la iglesia, se van a quedar con lo que le es modelado dentro del hogar. Primero por el ejemplo de sus padres y después por los tiempos que se pasen juntos. Hay que recuperar el sentido de la mesa. A Jesús le acusaban de comilón y de bebedor, porque sus más grandes enseñanzas se daban alrededor de una mesa. Hay que recuperar el sentido de sentarnos a la mesa todos como familia y compartir alimentos, compartir vivencias, compartir la palabra, porque la mesa es un entorno naturalmente aceptable para todo eso. Recuerda que la Iglesia comenzó su andadura en el libro de los Hechos, en cultos por las casas donde se comía, porque la comida es tremendamente importante. Por eso cuando estamos comiendo, si hay el privilegio de que la familia lo tenga, de comer cada día alguna de las comidas juntos como familia, es un sacrilegio que estén nuestros hijos con los móviles o que estemos todos viendo la televisión. Eso no debería de darse. La comida es un lugar de compartir, la comida es un lugar de encuentro que tiene además un tono sagrado. Y en Oriente, la Biblia es un libro oriental, en Oriente la comida tenía una importancia clave y fundamental como lugar de comunicación, donde los comensales estaban juntos y no solo compartían alimentos, sino que otras cosas. El intestino, nuestro estómago, también tiene inteligencia. En el estómago hay más de 100 millones de neuronas que son capaces de segregar dopamina y serotonina, las mismas hormonas que segrega el cerebro en situaciones de felicidad, en situaciones de contentamiento, y una buena comida hace que nuestro cuerpo, desde nuestras entrañas literalmente, genere dopamina y serotonina, que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentirnos a gusto, y hay que aprovechar todo eso, ¿no? Entonces hay que aprender a mantener tiempos devocionales, que muy bien pueden ser el postre de una comida, así lo hacíamos con nuestro hijo. Después de comer,
Teníamos el privilegio de comer juntos cada día y así lo establecíamos además. Después de comer, tomábamos la Biblia, un libro devocional acorde con la edad de nuestro hijo y teníamos un tiempo devocional. Surgía de forma natural, ya estábamos sentados a la mesa. Por eso hay que recuperar ese sentido de la mesa como el altar, ese sentido de recuperar tiempos, momentos enseñables con la palabra y dentro del hogar. Instruye al niño en sus caminos, dice Proverbios, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ellos. Tiempos donde el matrimonio también pase en tiempo de oración conjunto. La oración en el hogar tiene 3 ingredientes o 3 posiciones. Relación personal con Dios, relación con mi esposo, con mi esposa, matrimonial, y relación familiar con nuestros hijos. Y hay que cumplir las 3 vertientes. Una vida espiritual, un cristianismo íntegro y consecuente tiene que nutrirse edificando esos 3 pilares. La devoción personal con Dios, la devoción matrimonial con mi esposa y el tiempo devocional familiar con nuestros hijos. Esa es la clave, hermanos. Esa es la clave para una vida familiar con garantías de éxito en el Señor, ¿no? Por tanto, todo eso, esas 3 oportunidades que la crisis nos está presentando, ¿verdad? Códigos propios, sentido de dinastía familiar y fomentar una vida espiritual, matrimonial y familiar saludable, todo eso genera una palabra muy bonita que se llama raigambre. Raigambre es una mezcla de raíces en el interior de la tierra. Y cuando las raíces están bien fundamentadas, aunque en la copa del árbol soplen vientos contrarios y de crisis, el árbol no va a caer porque tiene unas raíces, tiene una fuerte raigambre. Y por eso en nuestras familias, en nuestros matrimonios, tenemos que aprender a tener ese sentido de raigambre, con códigos propios, con sentido de dinastía familiar y fomentando una vida espiritual saludable. Queridos amigos, espero que este tiempo de compartir haya servido para que cada uno de nosotros reflexionemos en lo que es realmente importante. Y lo más importante está dentro de nuestro hogar, está en nuestra casa. Las primeras raíces que tienen que acabar enraizándose bien en la tierra se dan en sentido personal, en sentido matrimonial y en sentido familiar. Salmo 68, Dios hace habitar en familia a los desamparados y saca a los cautivos a prosperidad, porque la familia es el lugar donde hay que repeler las crisis, la familia es el lugar que como refugio de esperanza tiene que ayudarnos a recuperar todo lo noble, todo lo bueno y todo lo positivo y esa esperanza que solo tenemos que tener y que solo obtenemos cuando fijamos la mirada en Cristo, que es nuestro Señor. El Salmo 43, en su verso 3, envía tu luz y tu verdad. Y vivimos en un tiempo de mentira y en un tiempo de oscuridad, lo hemos dicho. Y frente a todo eso, el Salmo 43, verso 3, envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán y me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Amados, que la paz de Dios esté en cada una de vuestras vidas y os dejo con un versículo que María del Mar y yo llevamos aquí grabado en el anillo de nuestra boda, la cita, y es el Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Que así sea, amados, en cada una de vuestras preciosas vidas, que el Señor os bendiga abundantemente y su paz esté en vosotros. Amén. Bueno, queridos, esto es todo por hoy. Recuerda contactar con algún hermano, si son 2 y si son 3 mejor. Estate atento al WhatsApp esta semana para que sepas cómo quedamos para encontrarnos el domingo que viene ahí en la Bastida. Y solo me queda desearos un bendecido domingo, una bendecida semana y tengo muchas ganas de veros a todos. Un besito.